Buenos días. En esta ocasión, el grupo 46 del curso Fundamentos de Electricidad y Magnetismo estaremos presentando el análisis y los resultados del laboratorio 2. En primer lugar, se plantearon los objetivos según cada experimento, que en este caso serían tres. Se documentaron los resultados de cada experimento, como se puede mostrar en pantalla, al igual que se guardaron datos numéricos, se optaron por organizarlos en tablas, se guardaron los gráficos y se plantearon las fórmulas necesarias a lo largo de la presentación para resolver las incógnitas requeridas. Ahora vamos con el primer cuestionario del experimento del lanzador de anillos. Vamos a explicar el principio de funcionamiento de este experimento. Vemos en la primera imagen que pasa una corriente por el lanzador de anillos, por el solenoide. Entonces, esta corriente lo que hace es crear un campo magnético con dirección hacia arriba. Al tener esta dirección, lo que pasa es que hay un aumento de flujo en líneas de campo, un aumento de flujo por este anillo. Entonces, por ley de Faraday va a haber una FEM inducida, y esta FEM a su vez trae consigo una corriente inducida que circula en el sentido de la imagen. Entonces, por ley de Lenz, cuando hay una variación de flujo, se crea un campo magnético inducido que va en dirección contraria a esta variación. Entonces, hay un campo magnético hacia abajo. Este campo magnético quedaría de la siguiente forma: estos dos imanes con polo sur cercanos y crea una fuerza de repulsión, que es lo que hace que el anillo salga volando hacia arriba. Entonces vamos ahora con la función de la varilla de hierro, que en síntesis la función de la varilla es aumentar la intensidad del campo magnético. Vemos aquí las fórmulas y vemos que el, la permeabilidad está directamente involucrada en la fórmula, y por ende es que como la varilla de hierro tiene mayor permeabilidad que el vacío, es que este aumenta la intensidad del campo magnético. Vamos con el efecto que tiene la conductividad de los materiales en el experimento. A mayor conductividad hay una mayor corriente inducida. Por ende es que hay un mayor campo inducido y una mayor fuerza de repulsión. El cobre tiene una mayor conductividad que el aluminio. En teoría, lo que debería pasar es que el cobre debería salir más lejos. Pero, sin embargo, en este caso en particular, como el anillo del cobre tenía mucha más masa que la del aluminio, es que el aluminio le gana en distancia. Pero se supone o se teoriza que si tuvieran la misma masa y propiedades similares, el cobre saldría mucho más lejos porque hay una mayor interacción. Hay mayor corriente inducida y mayor campo magnético porque hay mayor conductividad. Finalmente, lo que ocurrió con el anillo partido es que no salió volando. ¿Por qué? Tenemos que remitirnos a lo primero. Hay una variación de flujo magnético por este anillo, pero como no está cerrado, es un circuito abierto. Entonces no hay una circulación de corriente. Y al no haber corriente, por el Lenz tampoco va a haber un campo magnético inducido. Por ende, lo que sucede es que solo hay un campo magnético, el del electroimán. Entonces no interactúa con ningún otro campo magnético y por ende no hay ninguna fuerza de repulsión que pueda empujar el anillo hacia algún lado. Solamente hay un campo magnético. Finalmente, se puede decir que los objetivos planteados para este experimento se cumplieron en su totalidad, ya que en primer lugar se observó el comportamiento del dispositivo con distintas configuraciones, y a su vez se puede explicar el funcionamiento del mismo mediante leyes aprendidas en el curso como las de Faraday y Lenz. Bueno, continuando con el cuestionario del experimento número 2, la primera pregunta que tenemos es, ¿por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Para esto nos vamos a ayudar de las leyes de Faraday y de Lenz. Cuando el imán gira frente a una bobina, como podemos observar en el video, se genera una variación en el flujo magnético a través de la bobina debido al cambio en el ángulo de orientación entre el campo magnético del imán y la normal a la superficie de la bobina. Según la ley de Faraday, esta variación en el flujo induce una FEM en la bobina y justamente es esta FEM la que produce la corriente. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta que determina la velocidad con que gira el imán alrededor de su eje de rotación. Para empezar, nosotros tuvimos que calcular el periodo de rotación y con esto utilizamos esta fórmula ya que experimentalmente se trató de que la velocidad angular sea constante durante el periodo medido. Es por eso que podemos utilizar esta fórmula que prácticamente representa el ángulo en radianes de una vuelta completa sobre el tiempo en que se va a demorar en dar esta vuelta. Y lo que nos salió fue 42,74 radianes por segundo aproximadamente. Luego, por otro lado, tenemos la pregunta de utiliza la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida pico, tanto teórico como experimentalmente. Como pueden observar, aquí están las ecuaciones y los datos relevantes que hemos utilizado. Primero hallamos el flujo magnético teórico y bueno, hallamos tanto el campo magnético como el área, que son parámetros para hallar el flujo magnético. Y bueno, comúnmente ya habíamos hallado la velocidad angular, entonces ese dato también lo pusimos acá. Luego hallamos la FEM inducida teórica,
derivamos el flujo magnético con respecto al tiempo y utilizamos, pues, y bueno, reemplazamos los valores. Continuando, hallamos la corriente inducida y bueno, la razón por la que utilizamos la amplitud es porque, bueno, como estamos hallando la corriente pico, hallamos el valor máximo del seno, que en este caso es 1. Y justamente así nos salió la corriente pico teórica, que es 0.03545, aproximadamente 46 amperios, y también la corriente pico experimental, que nos salió 0.0338 amperios. Luego, para finalizar, comparamos estos dos valores utilizando la fórmula de error relativo porcentual y nos salió que más aproximadamente el error es de 7%. En cuanto a la tercera pregunta que nos pide hallar la corriente utilizando la ley de Faraday, al realizar el experimento se exportó un documento con las variables de tiempo, campo magnético y corriente del experimento. Haciendo uso de estos y un código de Python logramos obtener la gráfica del campo magnético en cómo se muestra en pantalla. Al ser esto basado en datos puntuales y no en una función para facilitar su manejo, se hizo esto y se aproximó a la función de A por seno de Bx más C más D, donde A es la amplitud, B es la frecuencia angular y C y D son las constantes de desplazamiento. Como se puede apreciar, se utilizó este código donde se modificaron los mínimos y máximos de cada una de estas constantes para aproximar la gráfica lo más posible a la gráfica original. Luego se procedió a calcular la corriente y la corriente inducida basándonos en las fórmulas que se muestran en pantalla y adaptándolos a un código de Python. Para lograr esto se plantearon ciertas constantes como son la resistencia, el número de vueltas y el radio de la espira, y se usaron conceptos como el área de un círculo que vendría siendo pi por radio al cuadrado para el área de la espira. Aplicando esto se logró hallar la corriente inducida. Y por último, graficamos tanto la corriente calculada y la corriente obtenida en el sensor para comparar, logrando apreciar que fue un éxito con un rango de error mínimo. Ahora, con respecto a las conclusiones, pues tenemos que el primer objetivo, generar FEM corriente inducida en una bobina utilizando un imán, se cumplió exitosamente, ya que justamente al rotar este imán se generó tanto la FEM y la corriente para oponerse a este cambio de flujo magnético. Finalmente, en el objetivo 2 tenemos utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida. Justamente es lo que acabamos de hacer. Tanto utilizamos ambas ecuaciones y hallamos que el error porcentual es más o menos de 6%. Por último, se concluye que se logró utilizar el programa en Python para aproximar la función de la corriente teórica con la corriente experimental. Eh, la exactitud de esta se atribuye a un correcto uso de los materiales y del procedimiento en general del experimento y una adecuada elección del rango de tiempo que representaría el experimento en la gráfica y con los datos del campo magnético. Por otra parte, ese error mínimo que se muestra en la diferencia de las gráficas se le puede atribuir al posicionamiento, al giro o algún fallo mínimo en la toma de datos del experimento. Continuando con el cuestionario número 3, tuvimos cuatro casos. El primer caso, núcleo con aire, la permeabilidad magnética fue baja y esto nos generó un flujo magnético bajo. En el segundo caso de barra de hierro, se mejoró la permeabilidad magnética y esto aumentó el flujo magnético. En el tercer caso, núcleo en forma de U, este optimizó nuestro flujo magnético, concentró mejor el flujo y redució las dispersiones. Finalmente, el núcleo cerrado fue el que nos dio mejores resultados, ya que nos maximizó la cantidad de flujo magnético y nos dio dispersiones mínimas. Para hallar la relación de transformación se usó la fórmula mostrada en pantalla. La relación teórica fue igual a 1, mientras que la relación real fue de 1.23. Esta diferencia se debe a que hubieron pérdidas en el núcleo de dispersión del flujo o de magnetoestricción. En el caso de la relación de voltajes, los voltajes teóricos varían unos decimales de los hallados experimentalmente, pero no difieren significativamente. Esto nos indica que el acoplamiento manual de las bobinas fue bastante certero. Finalmente, solo tuvimos dos mediciones transformador elevador con bobinas de 200 y 3200, 800 y 1600 vueltas. Las relaciones teóricas fueron de 16 y 2, mientras que las reales de 13.53 y 1.57. Existe una gran diferencia de 3 en el primer par, lo que puede significar que hubieron pérdidas de flujo. En conclusión, se cumplieron los dos objetivos de relación de transformación, combinación de bobinas y núcleos diferentes. Gracias.